Bien, en la clase que vimos del trabajo práctico número 7, que, del teorema de la función implícita, quedaron varios ejercicios pendientes para que los traten de resolver ustedes, pero en particular a mí me interesaba resolver uno en la clase al que no llegamos, que es el ejercicio, estamos hablando del trabajo práctico número 7, el ejercicio número 12. Que es un ejercicio complejo y que, viendo cómo se resuelve, podrán resolver además con él el 11 y el ejercicio, por ejemplo, 8, que ya lo resolvimos una vez en clase, en una clase anterior. Pero es bueno que ustedes se enfrenten al ejercicio como un ejercicio nuevo y pensándolo en función del teorema de la función implícita. Bien, este ejercicio viene de economista, eso es interesante el ejercicio, y plantea un modelo macro que no surge como de una maximización. O sea, si recuerdan de la clase, de la maximización obteníamos una derivada que igualábamos a 0 para buscar un punto crítico, y ahí teníamos nuestra ecuación o nuestra función implícita. Acá directamente se van a presentar ecuaciones planteando cómo funciona el modelo o cómo funciona la economía, y a partir de ello vamos a sacar alguna conclusión usando el teorema. Bien, la primera ecuación que aparece en el ejercicio es la del mercado de bienes, ¿sí? Donde el ingreso o el producto es igual al consumo, y este consumo depende del ingreso disponible, es decir, de 1 menos t, siendo t una alícuota impositiva que se aplica sobre el ingreso, más la inversión, que se define endógenamente y depende negativamente de la tasa de interés, más un gasto autónomo o exógeno. ¿Sí? Como decíamos, para ir teniendo presente, el consumo depende positivamente del ingreso disponible y la inversión negativamente de la tasa de interés. Esta primera ecuación va a representar lo que en los modelos macro es la curva IS, ¿sí? Después, en el mercado de dinero tenemos la demanda de dinero, que por motivos transaccionales depende del nivel de producto de la economía, y por motivos de ahorro depende negativamente de la tasa de interés. Esta es la demanda de dinero, y ese mercado está en equilibrio cuando se iguala a la oferta de dinero, siendo M también en este caso exógena, y esta curva va a representar la LM. Vamos a incluir además en este modelo una función de producción, que depende del capital, y acá lo vamos a tomar como exógeno, como la capacidad instalada, y de la oferta de trabajo o el trabajo que se realice, ¿sí? Y esa es la función de producción. Lo que ustedes y esta función de producción tiene los supuestos clásicos, ¿no? La derivada de f respecto de n, y la derivada, o sea, los productos marginales son positivos, y la derivada segunda son negativos, ¿sí? La función de producción clásica. Y después, para el mercado laboral,
tiene el modelo plantea dos ecuaciones. Una que resulta de la demanda de trabajo, donde el salario se va a igualar al valor del producto marginal, y una de oferta de trabajo, donde la oferta de trabajo se va a hacer en función del salario disponible. Del salario real disponible. Así está planteado en el ejercicio. Al salario real me refiero porque si esto lo reescribimos, esto es lo que va a estar mirando esta oferta. ¿Sí? Siendo que la oferta tiene pendiente positiva, y estas dos ecuaciones conforman el mercado laboral. Bien, entonces un punto de partida para este modelo que plantea ecuaciones y relaciones con pendiente positiva o negativa, no tiene funciones explícitas. Vamos a suponer que se cumple la primera condición del teorema de la función implícita, es decir, que existe un valor para el cual cada una de las variables lo toma y estas ecuaciones se cumplen, o sea que tengo 5 ecuaciones que me definen 5 variables endógenamente respecto de otras exógenas. Pero lo vamos a simplificar un poco. Acá las variables endógenas serían precisamente el producto I, sería el salario W, la tasa de interés, la oferta de trabajo o N, la cantidad de trabajo, y los precios. Pero bien, como bien dice el modelo, el enunciado, vamos a agrupar estas dos ecuaciones en una y vamos a meter la función de producción en cada lugar donde aparezca ahí, así que van a desaparecer dos ecuaciones y el modelo va a quedar de la siguiente manera. Y voy a pasar además todo de un lado de la igualdad, o sea que el modelo va a quedar como sigue. Perdón, se me fumó. Vamos a reescribirlo mejor esto. Ahí quedó expresada la primera ecuación. Ahí quedó expresada la segunda ecuación. Y combinando las últimas dos,
Así queda la tercera ecuación del modelo. Bien, acá la es fundamental, y esto ya no es una parte matemática, sino que es muy económico todo el planteo y definir cuáles son las variables que son función implícitamente de otras. ¿Sí? Acá vamos a suponer que la tasa de interés, la oferta de trabajo y P se definen dentro del modelo, y como variables exógenas estas son endógenas, o son las variables dependientes y estas son exógenas. O las variables independientes. Bien, esto implica que implícitamente, y acá definitivamente no lo puedo despejar porque ni siquiera tengo una expresión que me defina la función de producción o la función de consumo o la de oferta, pero implícitamente estoy suponiendo que la tasa de interés es función de la alícuota, el gasto, la oferta de dinero y la capacidad instalada. Lo mismo le pasa a N y lo mismo le pasa a y lo mismo le pasa a P. Depende de las mismas variables exógenas. Toda la discusión, mucha de la discusión en macro es definir o discutir qué realmente es endógeno, si el gasto o M, la oferta de dinero, son exógenas o endógenas, y a medida que eso cambian las conclusiones, cambian los resultados, cambian las decisiones. O sea, pero de vuelta, como yo ya le dije en algún momento, haber explicitado estas ecuaciones permite una discusión mucho más rica que si yo no planteo un modelo matemático que es ni más ni menos pretende ser una expresión en lenguaje matemático de lo que uno piensa, pero ahora mucho más operable. Pero esas son las variables implícitas, las funciones implícitas. Entonces, ahora yo me puedo hacer algunas preguntas. Digo, ¿qué va a pasar con cómo varía, no sé, la tasa de interés, si varía el gasto exógeno, ¿sí? O cómo varía la oferta de trabajo, si varía la cantidad de la emisión monetaria, etc. ¿Sí? Esas son un poco las preguntas que vamos a contestar. De hecho, en el ejercicio, en el enunciado, la primera pregunta, si mal no recuerdo, es tratar de contestar esa derivada. Como la función de la i como variable la eliminamos del modelo al reemplazar por la función de producción, en realidad lo que vamos a tener es una regla de la cadena. Esto va a ser por la derivada de n respecto de m. Esta ya sabemos que es positiva, o sea que nos falta averiguar cómo es el signo de esto. Esa es la pregunta que no vamos a hacer. Bien, dado que yo ya escribí las tres ecuaciones, vamos a hacer las tres ecuaciones igualadas a cero. Entonces lo que yo voy a hacer es una matriz donde están todas las derivadas que yo llamaría indirectas. Vamos a tratar de contestar esto, ¿no? Para empezar. Pero van a ver que para contestar esto, una parte del ejercicio es común a querer contestar, por ejemplo, no sé, esto, ¿sí? Como
varía la cantidad de trabajo con el gasto. Bien, y como yo comenté en el cierre de la clase del teorema de la función implícita, vamos a ir hacia Cramer, poniendo de un lado una matriz que va a ser de 3×3 por las tres variables que son endógenas, y sus incógnitas serán las derivadas. Esto se va a definir en un sistema, no se define como sola, sino que están jugando cómo se mueven las otras variables a la vez. Entonces, la matriz va a ser la matriz de las derivadas indirectas respecto de m, o sea, cómo varía n respecto de m, cómo varía i respecto de m y cómo varía p respecto de m. Y con eso voy a armar la matriz con las derivadas de i de cada ecuación, i de i respecto de i, respecto de n y respecto de p. ¿Sí? Y en segunda instancia, del otro lado, me van a quedar las derivadas directas, o sea, de cada ecuación, cómo varía cuando varía m. ¿Sí? Lo voy a pasar, como había hecho en la clase, restando del otro lado. Eso un poco se lo dejo a ustedes que se den cuenta cómo son los signos, porque bueno, acá no tenemos interacción, simplemente es un video grabado. Entonces, vamos a arrancar a armar esa gran matriz. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es una matriz que en la primera fila va a tener todas las derivadas de cada una de las ecuaciones respecto de i. Entonces lo que me queda es menos cómo varía la inversión cuando varía i, cómo varía la demanda de dinero cuando varía i, que es, toda esa ecuación, pero la única variable que depende de i en esa ecuación es la demanda de dinero, así que me queda la derivada de L respecto de i. Y i no aparece en la tercera ecuación, de modo que la derivada en la tercera ecuación de la tercera ecuación respecto de i es 0. Vamos a poner un poquito más arriba esto. Así vamos a hacer algo más en el pizarro. Bien, vamos ahora a la segunda columna, y en la segunda columna vamos a poner todas las derivadas respecto de n. ¿Sí? Y acá me aparece en particular el segundo término, me aparece la derivada de f respecto de n menos la derivada del consumo respecto de i por 1 menos t por la derivada de f respecto de n. Y ya ahí no queda nada en la primera ecuación que dependa de n. Bien, en la segunda ecuación la demanda de dinero depende del ingreso, de manera que acá me va a aparecer la derivada de L respecto de I, y por regla de la cadena por la derivada de I respecto de N. Y en la tercera ecuación me aparece la derivada segunda respecto de N por 1 menos T por la derivada de la oferta de dinero respecto de N. Y ahora una tercera columna que son las derivadas, todas las derivadas respecto de la tercera variable endógena, que es la P. P no aparece en la primera ecuación, P aparece en la segunda ecuación, y recuerden que como P estaba dividiendo me queda menos 1 por M dividido P sobre 2, pero ese menos se resta porque la oferta de dinero yo ya la había pasado restando, y P no aparece en la tercera ecuación. Bien, ¿cuáles son mis incógnitas entonces?
en notación matricial. La derivada de y respecto de m, la derivada de n respecto de m y la derivada de p respecto de m. Y del otro lado de la igualdad me van a quedar las derivadas directas respecto de m. M no aparece en la primera ecuación, así que vamos 0. M no aparece en la tercera ecuación. Y sí aparece en el término menos m sobre p, que cuando lo derivo me queda 1 sobre p, y como lo paso restando me va a quedar acá positivo, exactamente. Un término que me interesa resaltar para calcular ahora, para hacer un cálculo ahora, es que acuérdense que esto es negativo y esto es positivo, así que todo este término va a ser negativo por este menos que está acá dando vueltas, ¿sí? Bien, y ahora lo que vamos a resolver es precisamente Cramer, ¿sí? Yo no voy a tener un valor del determinante, pero lo que me interesa para poder resolver y averiguar cuál es el valor de esta incógnita, aunque podría resolver el de todos, es precisamente hacer de cualquiera de las variables que están ahí, digo, es ver que este determinante sea distinto de 0. Acá un punto, digo, primero que ahora esto es común a cualquier problema. Si yo hago la derivada respecto de G0, esta matriz va a ser la misma, lo que me va a cambiar es este término independiente. Ese es un punto importante, y después resuelvo siempre por Cramer, por eso esto es bastante común a todos. Entonces lo que me queda ver es el determinante de esta matriz, ¿no? Llamémosla A. Bueno, acá lo resuelven como ustedes consideren mejor. A mí me parece que una forma de resolverlo fácil es desarrollando por un elemento, porque yo tengo acá una columna, ¿sí?, que tiene dos ceros, o sea que una forma de pensarlo es acá el determinante va a ser, acuérdense, si yo desarrollara por este elemento es más este elemento por el determinante que me queda acá. Si desarrollara por este elemento es menos el determinante por menos este elemento por el determinante que me queda de esto que está acá y de esto que está acá, ¿sí? En este caso es más, menos, más, menos, más, menos este elemento por el determinante de las filas y columnas que me quedan fuera de este elemento, o sea, de esta y de esta. O sea que me va a quedar el determinante de A sería igual a menos m sobre p al cuadrado, ¿sí?, y ahora fíjense que acá tengo un 0, o sea que el determinante va a ser de esto por esto. Vamos a borrar esto. Recuerden que el signo de todo eso es negativo. Ahí lo tiene a mi hijo de fondo, editando un poco. Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer una simplificación medio obvia. Este menos se va con este menos, así me queda más fácil analizar los signos. Y como habíamos dicho, digo, todo esto es negativo, esto es negativo, esto es positivo, así que todo este determinante me queda mayor que 0. Excelente, ¿sí?
ya es distinto de cero, así que podemos aplicar Kramer. ¿Cómo vamos a aplicar Kramer? Bien, digo, voy a aprovechar que ya escribí todo esto en el pizarrón. Digo, si yo quiero conocer esta incógnita, entonces la derivada de n respecto de m me va a requerir reemplazar en esta columna el término independiente y ponerlo acá, ¿sí? Pero ya se van dando cuenta, ¿no? Que acá me queda 1 sobre p, el determinante de esa matriz, como toda esta columna es 0, va a ser 0, ¿no? Bien elemental, acá lo que dice este modelo es que la derivada de n sobre m va a ser 0 dividido el determinante de a, que es distinto de 0, así que es 0. Así que I no se mueve con la emisión monetaria. Bien, esa es una conclusión, digo, importante. Las variables nominales no afectan a las variables reales, de cierta manera me está diciendo, gran discusión de la macro que yo no voy a liberar acá, pero para que vayan viendo cómo, digo, después viene la discusión del supuesto de cada ecuación que se puso, y ahí, digo, se puede discutir en profundidad y no en el aire, si no hiciéramos semejante descripción. Vamos a hacer alguna derivada más. Esta yo, digo, la voy a hacer directamente porque la tengo acá resuelta. Pero se las dejo a ustedes si quieren. Pero vean que la derivada de p respecto de m sería igual a 1 sobre p por menos i dividido m sobre p sub 2 por este mismo término. O sea que esos dos paréntesis se simplifican p y m, y fíjense que esto entonces me queda que la derivada de p respecto de m es igual a 1 sobre m dividido p, pero esto implica que la derivada de p respecto de m por m dividido p es igual a 1, y esta es una elasticidad, es decir, que los precios aumentan en la misma proporción que aumenta la emisión monetaria. Ahí ven donde toda la emisión monetaria en este modelo termina llevando a que los precios aumenten proporcionalmente. Les dejo a ustedes que resuelvan y vean el signo de el efecto multiplicador. ¿Qué nos dice de este modelo? Porque ustedes lo han visto gráficamente seguramente en macro. Digo, esto debe mayor o menor que 0.
Esa es una pregunta, obviamente va a ser mayor que 0, pero la pregunta es si va a ser mayor o menor que 1 y de qué va a depender eso. Digo, por ahí mirando la ecuación se consiguen dar cuenta de eso. Y eso es todo, les dejo la resolución, espero que les haya sido claro y que la puedan replicar en sus casas.